Nos encontramos con el Levítico que nos muestra el servicio sacerdotal y todo lo que tiene que ver con los rituales, ¿no es cierto?, provenientes de la estructura cultural hebrea, ¿no? Los sacerdotes, el término sacerdotes en su plural, ¿no es cierto?, deriva de Cohen, ¿no?, que es el sacerdote, el que sirve a Dios. Estos provenían de la tribu de Levi, ¿no? O Leví, específicamente de la familia de Aarón, ¿no? Y el texto nos habla de cómo ellos fueron escogidos por Dios para poder servir al tabernáculo, para servir a los hijos de Israel y obviamente al Señor a través de todas las tareas que estaban asociadas con el santuario, ¿no? Por lo tanto, sin lugar a duda, era una casta escogida por Dios para su servicio, eh, para el servicio religioso, para el servicio de enseñanza de la ley de Dios, para preservar, ¿no es cierto?, todo el sistema cultural hebreo. A diferencia de otras castas sacerdotales en otros pueblos de Medio Oriente, como por ejemplo en el caso de los sacerdotes en Egipto, donde Faraón estaba en la cúspide de la pirámide social y luego venía esta casta sacerdotal junto con los visires, ¿no es cierto?, con los que asistían al faraón, o sea, muy importante, un lugar de honra bastante importante. No se olviden que faraón es también, no solamente rey, gobernador, faraón, es también sacerdote, sumo sacerdote de alguna manera también. Y luego venía la nobleza, ¿no es cierto?, en sus distintas castas, los escribas, los artesanos, comerciantes, campesinos, esclavos y todo lo demás. A diferencia de, por ejemplo, este orden que vemos en la lámina, en la cultura hebrea, los sacerdotes, los levitas, no están en la cúspide de la clase social hebrea, sino que son servidores del pueblo de Dios, son servidores, ¿no es cierto?, de sus hermanos. Por lo tanto, no es un cargo de aristocracia, como lo será más tarde, mucho más tarde, ¿no?, en tiempos de Cristo, como por ejemplo el partido de los saduceos, ¿no? Las funciones de los sacerdotes se pueden resumir, ¿no es cierto?, en que representaban al pueblo ante Dios, tenían una labor mediadora ante Dios con respecto al servicio cultico, realizaban la consagración y entrega de los sacrificios y ofrendas, ¿no? Estaban dedicados a recibir los sacrificios, ver que estos sacrificios, estas ofrendas fueran perfectas, tal como lo indicaba la ley, para luego ofrecerlas a Dios a nombre de los ofrendantes. Debían enseñar la ley y cada una de las disposiciones al pueblo, eran los maestros, ¿no?, que estaban preparados para instruir al pueblo respecto a la ley, tenían que cuidar del tabernáculo, ¿no es cierto?, de la mantención del tabernáculo, de que estuviera todo en orden, limpio, preparado, ¿no es cierto?, y cada uno de sus utensilios. Evitaban también, en una especie de protección como guardias, evitaban que el santuario fuese profanado, ¿no es cierto? Y obviamente podemos darnos cuenta de que los sacerdotes tenía cada uno de ellos una asignación cuando se trataba de trasladar este tabernáculo, este santuario móvil que hemos visto. Ustedes lo pudieron apreciar en el video de la clase número 5, ¿no?, donde nos presentaba este santuario móvil, armable, completamente armable en cada una de sus partes. Bueno, todo este santuario, toda esta estructura, ¿no?, sus cortinajes, cada una de las tablas, ¿no es cierto?, que estaban bañadas en oro y que componían esta estructura sólida del tabernáculo, que debían armarse sobre basas. Todo eso era trasladado por el cuerpo sacerdotal cuando ellos se ponían en marcha en el desierto. Entonces los sacerdotes tenían a cargo, ¿no es cierto?, el arca, la mesa de los panes, el candelero, el altar del incienso, el altar de bronce. El sumo sacerdote debía preocuparse del aceite del menorá, ¿no es cierto?, del alumbrado, el aceite de la unción, el incienso, la oblación es continua, ¿no? Y los coatitas, los gersonitas y los meraritas estaban a cargo de las cortinas, las cubiertas, las cuerdas, llevar las tablas, las barras, las columnas, las basas, así como estaba distribuido de alguna manera, ¿no es cierto?, en la estructura de montaje del santuario y de cuál era la función de cada uno de ellos. Con respecto al sumo sacerdote, Dios elegía al sumo sacerdote de entre los levitas, hijos de Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote. Aarón fue el primer sumo sacerdote escogido por Dios, ¿no es cierto?, en esta labor. Debía ministrar o podía ministrar no solo en el lugar santo y en los patios, sino que en especial en el lugar santísimo una vez al año,
que se hacía esto en el día de Yom Kippur. La semana pasada, el pueblo hebreo en su calendario religioso moderno estuvo celebrando el día de Yom Kippur. Bueno, Yom, día, Kippur, expiación, perdón, ¿no? El día especial donde el sumo sacerdote llevaba la ofrenda de sangre hasta el lugar santísimo, colocando la sangre en el propiciatorio del arca del pacto, y de esa manera pedía perdón al Señor por sus pecados y por los de todo el pueblo, ¿no? Alguien diría, ¿no es cierto?, por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Esa era la idea de este sacrificio. La figura del sumo sacerdote, aunque posee matices muy similares a los de los sacerdotes jefes en otras culturas religiosas de Medio Oriente, ya sea de la Mesopotamia, de Egipto, ¿no es cierto?, y Cananeo, no posee el estatus, ya lo dijimos, que poseían los reyes sacerdotes o faraones sacerdotes. El sacerdocio y la monarquía, la realeza, están separadas. El poder político y el poder religioso está separada en la cultura hebrea. En el único en que se juntan, ¿no es cierto?, estos dos inmensos poderes, que son el poder político, el poder gubernamental y el poder religioso, es en el Mesías. El Mesías es el rey sacerdote, el rey que tiene la posibilidad de servir como mediador, como sumo sacerdote. Si ustedes ven el libro de Hebreo, en el Nuevo Testamento nos dice que tenemos en Jesucristo, ¿no es cierto?, nuestro sumo sacerdote, y también se le declara en el Nuevo Testamento como nuestro rey. Así que Jesucristo es el rey y sumo sacerdote por excelencia. ¿Mm? Tenemos ahí, ¿no es cierto?, una diferenciación en cómo se vestían ritualmente los sacerdotes y el sumo sacerdote. Los sacerdotes vestidos con unas túnicas de lino blanca, ceñidas a la cintura con cintos de púrpura, ¿no es cierto?, grana, ¿no?, y con una mitra sobre la cabeza, ¿no es cierto?, que les cubría la cabellera, les cubría la cabeza en señal de sumisión y servicio a Dios. Y el sumo sacerdote, un atuendo muy parecido, pero al que se le agregaba, ¿no es cierto?, un bordón, una túnica azul púrpura intenso y una especie de efod, ¿no es cierto?, una pechera completa, una especie de delantal, también en colores muy lindos, ¿no es cierto?, púrpura, grana, granata, y sobre eso un pectoral que tenía 12 piedras finas, piedras preciosas engastadas puestas sobre este pectoral, una mitra en la cabeza muy parecida a la que usaban los sacerdotes, pero con una placa allí que decía, ¿no es cierto?, santidad al Señor, ¿no?, Kadoshin a Yahweh. Ahí tenemos tal vez un acercamiento más amplio, ¿no?, de cómo pudo haber sido estas vestimentas. Este pectoral que llevaba el sumo sacerdote con estas piedras preciosas que tenían, ¿no es cierto?, este engaste de una especie de pechera, ¿no?, una especie de, de ornamento bien emotivo, representaba cada una de estas piedras a cada una de las tribus de Israel, ¿no? Así que era un pectoral que recordaba que en el corazón del sacerdote y delante de la presencia de Dios debían estar cada una de las tribus de Israel representadas en la labor sacerdotal. Esta pechera, este pectoral, fíjense que no es único en cuanto a su simbolismo, en cuanto a su forma, no es único, como ya nos podremos percatar, que hemos visto tantas veces. De hecho, imaginarlo siquiera es súper difícil. Se ha propuesto que puede tener formas tan distintas. Los artistas han tratado de recrearlo, imaginándolo de formas tan distintas, sin saber a ciencia cierta cómo pudo haber sido en realidad. No tenemos certeza de qué forma en realidad tenía el pectoral, si las piedras eran circulares, rectangulares, si estaba labrada en forma hexagonal. No tenemos idea, ¿no? Como no tenemos vestigios de ello arqueológico, es muy difícil saberlo. Lo que sí sabemos que otras culturas, como por ejemplo la cultura sacerdotal egipcia, también trabajaba con este tipo de pectorales, ¿no? Aquí tenemos un pectoral egipcio, donde tenemos, ¿no es cierto?, una un engaste en piedra preciosa hecha en honor al dios solar, ¿no es cierto?, a Ra, el dios solar, o Atón, con dos Horus arriba, dos halcones, ¿no es cierto?, o acá donde tenemos al escarabajo que representa al dios solar, y, ¿no es cierto?, la inscripción con el nombre de el personaje al que pertenece. Entonces no es
no es exclusivo del pueblo hebreo, pero lo interesante tal vez a tener en cuenta es que en estos pectorales que vimos anteriormente se exaltaba la divinidad y se exaltaba al faraón o al personaje, al sacerdote o sumo sacerdote que lo portaba, mientras que en los pectorales hebreos, ¿no es cierto? En el pectoral hebreo se representa al pueblo, ¿no? Al rey ni al sumo sacerdote. Las funciones del sumo sacerdote, se nos dice que él estaba a cargo de todo el cuerpo sacerdotal, de supervisar las labores, ¿no es cierto? Que todo se hiciera muy de acuerdo a los turnos, a la programación de cada una de las labores que tenían estos sacerdotes. Solo el sumo sacerdote podía oficiar cierta ceremonia, entre ellas el sacrificio y la liturgia del día de Yom Kippur, ¿no es cierto? El día del perdón. El sumo sacerdote utilizaba también el tumín y urín, ¿no? Este tumín y urín para anunciar la voluntad particular de Dios en algunas instancias. La verdad es que no tenemos claro qué es lo que eran estos artefactos. Algunos estudiosos creen que era una especie de piedrecillas, ¿no es cierto?, con un escrito, tal vez un afirmativo y un negativo, para poder consultar delante de Dios, y estas piedrecitas se sacaban de algún recipiente o de alguna especie de bolsillo, ¿no es cierto? Y se sabía si Dios quería o no quería según la señal que aparecía en la piedra. Otros decían que era una especie de varita, otros dicen que era una especie de piedras preciosas, la verdad, o placas hechas en oro, no se sabe, a ciencia cierta no tenemos mucha certeza de cómo eran estos artefactos que ayudaban a, de alguna manera, dirimir la voluntad de Dios. Ustedes saben que todas las tribus de Israel tenían que recibir al momento de llegar a la tierra prometida una porción de tierra asignada a cada tribu, pero la tribu de Leví no va a recibir heredad en terreno, porque la palabra del Señor dice de que Él es su heredad. Dios es la heredad de la tribu de Leví. Ellos están para servir al tabernáculo, al santuario, por lo tanto Dios se encargará de proveerle todo lo que ellos necesiten, y aún así se les solicita a las tribus que dejen 13 ciudades de refugio para los sacerdotes, para que ellos puedan vivir, para que ellos puedan ministrar desde allí, vivir con toda su familia. Ellos no tienen terreno, no tienen cultivo, no tienen ganado propio, entonces estas ciudades, estas 13 ciudades sacerdotales de Judá, Simeón y Benjamín, y 35, ¿no es cierto?, de las otras tribus, ¿no? Son 48 ciudades en total de refugio, donde pueden distribuirse los sacerdotes, vivir allí y desde allí también servir a su pueblo. ¿M? Entonces es interesante por eso la importancia, ¿no?, de los diezmos como medio de sustento para la casa del Señor y para esta tribu sacerdotal que no tiene heredad, no tiene terreno, no tiene ganado y vive del servicio al Señor, ¿no? Por eso es tan trascendente y con calidad legal en el Antiguo Testamento. ¿Mm? El mantenimiento de los sacerdotes, al no tener heredad, ¿no es cierto?, se hacía con las ofrendas, sacrificios que se entregaba en el tabernáculo, ¿no? Sacrificios de paz, ¿no es cierto?, donde una parte del animal era entregado, holocausto, en el caso del holocausto solo la piel del animal quedaba a disposición de los levitas y sacerdotes, lo demás se quemaba absolutamente en el altar. Las ofrendas comunes o sacrificios por la culpa, ¿no es cierto? Todo lo que no se quemaba del animal quedaba para el sacerdocio, los panes mecidos también, las primicias, ¿no es cierto?, de productos vegetales, frutícolas, ¿no es cierto?, mosto, vino, aceite, todo eso también era entregado y repartido entre los levitas y sacerdotes. Eh, Cuando se hacían votos, ¿no es cierto?, todo lo consagrado por un voto también era destinado al cuerpo sacerdotal. eh, y de igual manera, ¿no es cierto?, los primogénitos de los animales también eran de alguna manera repartidos entre el cuerpo sacerdotal, ¿no? Eso también era una especie de sustento que ellos tenían. Cuando vemos el sistema sacrificial hebreo, ¿no?, en el hebreo se utilizan dos expresiones, ¿no?, nisbejá y sabaj, para hablar de matar, inmolar, derramar sangre. Y es obviamente esto parte del sistema de la ley mosaica. Eh, Hay que entender que esta es la manera, ¿no es cierto?, que en el Antiguo Testamento se podía espiar, de alguna manera cubrir las faltas del pueblo y obtener de esa manera el perdón de Dios.
la práctica de estos sacrificios era considerado un acto de obediencia, de confianza y arrepentimiento a Dios. Pero hay que entender, amados, que cuando se ofrecía un cordero como sacrificio, eh, la ley planteaba que debía ser un cordero perfecto, debía ser un animal sin tacha, sin ningún tipo de defecto, que había sido criado en casa, que había sido criado, ¿no es cierto?, como parte de tus animales, de la provisión que Dios te daba. Por lo tanto, un animal con el que había una relación muy cercana, una relación, ¿no es cierto?, de propiedad, pero al mismo tiempo de ternura. Imagínate lo que significa entonces llevar un animal que la familia ha cuidado, que tal vez los hijos de la casa han querido, y llevarlo hasta el tabernáculo para ofrecerlo como sacrificio por nuestra falta, colocando mis manos sobre él para transferir la culpa y que luego el animal fuera degollado y de esa manera también sacrificado y molado. Era una carga muy potente. Esta criatura inocente, esta criatura limpia, esta criatura paga por mis culpas, paga por mis pecados, ¿no? Paga por mis errores. Eso era un asunto bastante fuerte, bastante complejo, aunque nos dice luego la historia bíblica que en el tiempo el pueblo hebreo fue desestimando la importancia de estos sacrificios, ¿no? Los sacrificios son también parte de la sublime gracia de Dios. No, no hay que entender de que esto es solo ley, solo estructura legal, ¿no?, y cúltica. Son parte del medio de gracia que Dios encontró, este sustituto de la humanidad, que luego sería sombra de nuestro amado Señor Jesucristo, quien es reconocido por Juan como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero perfecto, el Cordero sin mácula, el Cordero que no solo cubre el pecado, que no solamente nos permite el perdón, sino que ataca el pecado de raíz porque elimina nuestra naturaleza pecaminosa, la reemplaza por una naturaleza espiritual, ¿no es cierto? Nos da una nueva naturaleza que nos permite vencer a la antigua naturaleza tendiente al pecado, ¿no? A causa de la práctica del pecado, los sacrificios eran la misericordia de Dios provista para que el pueblo pudiese estar junto a un Dios santo, ¿no? Esa es la idea. El problema del derramamiento de sangre es vital para el sistema de sacrificio hebreo, ¿no? Antes de la ley mosaica, el Señor ya había prohibido alimentarse, por ejemplo, de la sangre de animales, ¿no? Porque la escritura planteaba de que la sangre es la vida del animal. La sangre se reconoce como la vida, ¿no? El damó es la vida del animal. Por lo tanto, los hebreos tenían sumo respeto cuando tomaban la vida de un animal, aun cuando ya fuera para el sacrificio, que era tremendamente importante, como para poder alimentarse de un animal. Antes de sacrificar al animal se le pedía de las disculpas por alimentarse de él, por tener que quitarle la vida para alimentarse de él, ¿no? Había todo un respeto, y una manera de respetar la vida de esa criatura era dejando que la sangre cayera, ¿no es cierto?, en tierra o en el altar en el caso de los sacrificios, como una señal de respeto a la vida de ese animal que fue tomada por mi causa, por nuestra vida, ¿no? Así que ya la escritura en Génesis prohíbe que se coma la sangre de los animales, ¿no? La ley de Moisés fue mucho más explícita, más detallada al respecto, para instituir hasta la pena capital para el que consumiera la sangre, fuera extranjero o israelita, ¿no? Dice, porque la vida, nefesh, de la carne es la sangre, dam. Yo les he dado la sangre, la dam, para el uso del altar, ¿no? Para realizar la expiación por las vidas, ¿no? Por las nefesh tehem, porque la sangre, la hadam, realiza la expiación por la vida. Entonces noten este juego, ¿no? La sangre es la vida de la carne, es la vida de todo ser. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta sangre solo se debe derramar en estos sacrificios, en el altar, con una finalidad de expiación por nuestras vidas. Así que la sangre, que es la vida del animal, se derrama por el perdón de nuestras vidas, de la vida de los seres humanos, ¿no? Así que obviamente eso limita bastante la idea de que se pueda comer, por ejemplo, consumir o desmerecer el uso de la sangre, ¿no? En el sistema sacrificial hebreo los animales sustituían la vida humana, ¿no? Una vida inocente por una vida culpable. Por ello es que el uso de la sangre no debía desvirtuarse ni profanarse, sobre todo cuando en algunos pueblos cananeos, ¿no es cierto?, en algunos pueblos paganos cercanos, la sangre era vista también como un alimento, o sea, un alimento medio místico, medio mágico,
Es por ello, amado, que cuando a mí me preguntan los hermanos, bueno, pastor, hoy en día podemos comer sangre, podemos comer prieto o alimentos derivados de la sangre, la verdad es que si vamos al escrito y nos damos cuenta que en todo el Antiguo Testamento esto está velado, esto está prohibido, cuando nos acercamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta de que en el Concilio de Jerusalén, este junto a dos artículos más son las únicas prohibiciones que se le hacen a la iglesia gentil. Cuando estaba toda esta discusión, ¿no es cierto?, en el Concilio de Jerusalén, si había que exigirle a la iglesia gentil que cumplieran la ley de Moisés, la circuncisión y otras cosas más, entonces el concilio llega al acuerdo, dicen, no, le ha placido al Espíritu Santo y a nosotros no imponer más carga a la iglesia gentil que esta, que se abstengan de comer sangre, de comer animales ahogados y de toda inmundicia o toda inmoralidad sexual. O sea, estas tres cosas fueron las únicas que se le exigió a la iglesia gentil del primer siglo. Sobre todo teniendo en cuenta de que las culturas, ¿no es cierto?, del primer siglo, sobre todo la cultura helénica, con influencia de religiones mistéricas, utilizaban la sangre también como un alimento medio esotérico. Recuerden los sacrificios a Mitra, ¿no? Que había que sacrificar un toro y los soldados romanos pasaban por debajo, los soldados que practicaban la religión mítrica, ¿no es cierto?, pasaban por debajo y la sangre los chorreaba de cabeza a los pies y muchas veces consumían esa sangre como señal de un pacto con la divinidad, ¿no? Entonces, sin lugar a duda que a los judíos, a los cristianos del primer siglo les preocupa que la sangre se desvirtúe, se coma, porque se le va a perder el respeto a esta sangre que es importantísima en los sacrificios como señal de la vida, y también se le perdería totalmente el respeto si los cristianos comieran la sangre a la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. En este valor litúrgico, simbólico y expiatorio, no se nos permite. Yo creo que es saludable, amado, que en eso obedezcamos a la escritura y no tratemos de no consumir alimentos derivados de la sangre o sangre, ¿no es cierto?, directa como en el ñache que se come en el sur. Además que si ustedes averiguan, ¿no es cierto?, si la sangre tiene algún aporte vitamínico, tiene algún aporte alimenticio, la verdad es que tal vez se van a encontrar con la sorpresa de que más nos puede generar problemas que aporte, ¿no? Puede generarnos más problemas de salud que aporte a ella. ¿Mm? El sistema sacrificial recuerda, ¿no es cierto?, al ofrendante que una valiosa vida ha sido tomada por el altísimo costo que tiene el pecado, ¿no? La paga del pecado es la muerte, por lo tanto, la muerte de una criatura es la que viene a cumplir con este dictamen. Echemos una miradita entonces rápidamente a los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo, los tipos de sacrificio y con qué finalidad. El primero que tenemos es la ofrenda por el pecado, instituida en Levítico y en Número, ¿no es cierto?, llamada también a veces ofrendas expiatorias, ¿no?, por el pecado. Entonces, jajatak, ¿no?, Eh, ofrenda por el pecado. Esta ofrenda, ¿no?, se concentraba en saldar el pecado, ¿no?, que era cometido contra otro, incluía también el pago de intereses por algún daño, así que esta idea de esta ofrenda también tiene que ver con la restitución, ¿no? Y se podían ofrecer animales según la posición económica del ofrendante, ¿no?, según los medios que tuviera. La sangre del animal se rociaba, ¿no es cierto?, en el altar. Una parte del animal, sobre todo la grasa, era quemada, a veces con vino, como una especie de libación de olor grato, y la otra parte era asada para los sacerdotes que la compartían en el templo, ¿no? Eh, el holocausto o el Jolá, ¿no es cierto?, completamente quemado, lo que sube, lo que asciende, significa en el hebreo, representa la dedicación y total entrega a Dios, así que el animal debía ser un macho sin defecto que cargaba la culpa por el pecado del ofrendante y moría, ¿no es cierto?, en su lugar. La sangre se derramaba sobre el altar y el animal se quemaba completo, ¿no es cierto?, simplemente quitando la piel del animal, y era entero quemado sobre el altar. Ninguna parte del animal se debía cocinar para comer, pues pertenecía enteramente a Dios, era consagrado en forma exclusiva a Dios y se quemaba y su olor subía ante la presencia de Dios. El tercer tipo de ofrenda es una oblación o ofrenda vegetal. Era una ofrenda entregada en gratitud a Dios que el ofrendante traía, y ya fuera una medida de harina muy fina, por flor de harina, con tortas o panes sin leudar, o sea, panes hacimo,
o granos tostados que se entregaban a los sacerdotes, ¿no? Un puñado de esta harina era quemado en el altar y el resto podía ser consumido por los sacerdotes que la servían en el tabernáculo, ¿no? Entonces un puñado de ellas se quemaba como para ofrecerla al Señor. La ofrenda de paz o sacrificio de comunión, ¿no es cierto? Que era una ofrenda que simbolizaba la comunión y la paz por medio de la sangre derramada, ¿no? Se derramaba la sangre para este sacrificio, el shalomín, ¿no? Ese saja shalomín, un sacrificio por la paz, ¿no? Luego que la carne fuese mecida ceremonialmente, se repartía entre los sacerdotes que la servían en el tabernáculo, y los ofrendantes también tenían una parte para que ellos pudieran hacer un banquete con su familia, ¿no? De comunión con Dios. Si era de ganado mayor, bueyes, vacas, ¿no es cierto? Debía ser macho o hembra, pero sin defecto. Y al Señor se le ofrecían las grasas intestinales del animal, las que eran quemadas en el altar, y el resto del ganado se compartía con el sacerdote y los ofrendantes. Si era de ganado menor, macho o hembra, sin defecto, ¿no es cierto? Ovejas, chivo, se ofrecían al Señor las grosuras y la cola del cordero. Así que era un ganado menor, como un corderito. Algo importante también de examinar en este sistema sacrificial hebreo era el asunto de la diferencia entre la santidad y la pureza, ¿no? Era necesario diferenciar entre lo santo o sacro y lo común, lo diario, lo puro y lo limpio o lo impuro, ¿no? Había que hacer una diferencia entre lo sagrado o lo santo y aquello que era común, y aquello que era limpio o apto, o aquello que no lo es. Lo santo y lo impuro no pueden coexistir, no tienen manera alguna de coexistir. Por lo tanto, Dios de alguna manera determinó ritos de purificación y sacrificio que le devolvieran la calidad de pureza al pueblo, ¿no? En lo ritualmente hablando. ¿Mm? Entonces hagamos una comparación en este cuadro, ¿no es cierto?, de lo que significa la impureza ritual y la impureza moral, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La impureza ritual es inevitable, pero aún así no es pecaminosa, ¿no? ¿Cuáles son las causas de estas impurezas que son casi inevitables? Y que aún así pueden no ser pecaminosas. Por ejemplo, ingreso al cuerpo de algo extraño, ¿no? Lo dice Levítico, de que hayamos de alguna manera consumido algo que no sea kosher, que no sea puro. Eso no es un pecado, pero puede ser causa de que no estemos ritualmente puros, ¿no? El contacto con otras cosas impuras, ¿no? Tener contacto con algo que no está consagrado, el contacto con cosas que salen del cuerpo, como los fluidos corporales que contaminan el cuerpo, y si bien no te hacen un pecador, sí te inhabilitan para el ritual. Por ejemplo, en la menstruación en las mujeres, ¿no es cierto?, que le hacía guardar un tiempo de cuarentena, por decirlo así. Antes de presentarse de nuevo en el templo tenía que hacer un sacrificio de purificación, y en los varones la emulsión de semen, por ejemplo, nocturno, podía ser de que no fuera apto ceremonialmente y tenía que hacer una ceremonia de purificación con aguas corrientes en un río, ¿no es cierto?, y purificarse, sacrificar unos palominos, y de esa manera podía volver a acercarse al tabernáculo, ¿no? Son razones no pecaminosas que de alguna manera, tocar un cuerpo muerto, por ejemplo, un cadáver, ¿no es cierto?, eso también nos hacía poco aptos ritualmente, ¿no? Nos hacía impuros ritualmente. Pero si ustedes se dan cuenta, no estamos hablando de actos de pecado, estamos hablando de una condición de impureza ritual que no nos permitía estar en condiciones de acercarnos al tabernáculo del Señor. Es contagiosa e inevitable. Si toco un cuerpo muerto, esta impureza ritual me contamina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Excluía a la persona de la adoración en el tabernáculo, incluso en algunos casos del campamento de Israel, ¿no? La duración de este estado de impureza por lo general era a corto plazo, hasta que me podía purificar. Lo que había que hacer era un baño ritual, ¿no? Una ablución, una ofrenda o sacrificio, y esperar, ¿no es cierto?, que se cumpliera el tiempo determinado para poder volver a ingresar a los ceremoniales del culto y del templo. En cambio, la impureza moral sí se puede evitar porque está relacionada con el pecado, ¿no? Por lo tanto, se podía resistir o se podía negar a practicar
esos hábitos de pecado. Las causas, ¿no es cierto? La idolatría, por ejemplo, determinadas transgresiones o desviaciones de tipo sexual, como indica Levítico, por decir algunas, que me inhabilitaban para poder estar en el templo adorando a Dios. Las consecuencias, ¿no es cierto?, no se contagia por tacto, sino por la influencia de la forma de vivir, ¿no? Los hábitos. Contamina al individuo, a la colectividad, la tierra, incluso podría contaminar al santuario o al tabernáculo por, ¿no es cierto?, ese estado de inmoralidad. La duración de este estado, según la ley mosaica, era un plazo por lo general prolongado y el acto a seguir era la expiación, o sea, netamente hacer un sacrificio de expiación donde se quitara la vida de un animal y se quemara en el altar. O bien, en algunos casos, con castigo o exilio, hasta ¿no es cierto?, el exilio lejos del campamento y lejos del pueblo de Israel, ¿no? O podía hasta hacer la pena de muerte en algunos casos, ¿no es cierto?, eh, de violación de este código ético, moral, legal hebreo. ¿Mm? Por lo tanto, estamos, ¿no es cierto?, dándonos cuenta de cómo este sistema ritual, sacerdotal, cultural y de sacrificio era la manera del culto en el Antiguo Testamento. Entonces nunca debemos pensar que nuestros cultos cristianos se parecen al culto judío. El culto judío tenía todos estos matices que hemos visto, mientras que nuestros cultos son más bien acciones de gracia, son cántico y alabanza delante del Señor, ¿no es cierto?, en la recepción de la palabra de Dios, son nuestras ofrendas de adoración, ofrendas también monetarias, y sacrificio. Prácticamente la palabra de Dios dice que debemos acercarnos al Señor confiadamente al trono de su gracia, y que también debemos entender de que somos nosotros los sacrificios vivos que vamos delante del altar del Señor o delante del trono de Dios, por decirlo de alguna manera, porque en nuestros templos no tenemos altares porque no se hacen sacrificios. Tenemos tarima o altillos o podium. El altar es el lugar donde se hacen los sacrificios y nosotros, nos dice Pablo, somos sacrificios vivos, o sea, llegamos a la presencia de Dios y no somos sacrificados por los pecados, sino que salimos de la presencia de Dios vivos. Por lo tanto, el altar no tiene sentido dentro del culto cristiano porque nadie muere aquí, ya el Cordero Perfecto ha muerto, ya el Cordero Perfecto ha entregado su vida y ha resucitado y venció la muerte y venció el pecado, ¿no? O sea, hay un cambio en esa estructura. Esto es más o menos, estimado estudiante, querido estudiante, lo que significa el sistema cultural hebreo, ¿no?, el sistema cultural sacerdotal hebreo. Así que valga esto como explicación. Si hubiera alguna duda, alguna consulta, algo que no esté muy claro, ya sabe, puede escribirme a través del foro de la plataforma virtual o puede escribirme a nuestro set.director@gmail.com. Ha sido un agrado el poder estar ustedes en esta clase y nos estamos viendo la próxima semana en la clase séptima, ¿no es cierto?, donde estaremos ya viendo, preparándonos para el trabajo final, que se entregará en la octava clase, para ya estar cerrando el ramo de Pentateuco. Así que ha sido un placer estar en contacto con ustedes. Bendiciones, estimados hermanos, y que Dios les bendiga.